Bienvenido a un nuevo video tutorial de DPL Repara. Hoy os enseñaré cómo se repara la avería que nos indica el parpadeo de la luz de aclarado en el panel de mandos de una lavadora Balay. Esta misma avería también puede aparecer en lavadoras de la marca Bosch o Siemens. Si al encender vuestra lavadora, observáis que comienza a parpadear la luz de aclarado y no responde la tecla de inicio, es porque nos está indicando un error que se corresponde con una avería en el motor. En la mayoría de estos casos es ocasionado por un excesivo desgaste en sus escobillas. Para proceder a su reparación comenzaremos retirando la tapa posterior de la lavadora, pudiendo así acceder al motor. A continuación soltaremos la correa y aflojaremos los tornillos que sujetan el motor. Antes de sacar el motor os recomiendo que desconectéis sus conexiones para no dañarlas. Accediendo por la parte de abajo de la lavadora y haciendo algo de palanca con un destornillador en las patas del motor podremos sacarlo con facilidad. Una vez sacado el motor, comenzaremos comprobando las escobillas. Para ello desconectaremos el conector y deslizando el terminal de la escobilla podremos tirar de ella para sacarla del interior de la carcasa. Es muy importante que nos fijemos en la pequeña inclinación que tiene el desgaste de las escobillas, para que en el momento de montar las escobillas nuevas vaya en la misma posición, evitando así ruidos fuertes durante el funcionamiento del motor e incluso que se dañe su rotor. Aquí os muestro la diferencia entre una escobilla nueva y una gastada. Las escobillas con menos de 1 centímetro podrían producir un mal funcionamiento del motor, por lo tanto, se consideran gastadas, siendo necesario sustituirlas por unas nuevas como en mi caso. A continuación procederemos a sustituir las escobillas asegurándonos de que la inclinación del desgaste vaya en la misma posición que estaba la original. Debemos introducir por completo el muelle dentro de la carcasa para evitar que la escobilla se quede bloqueada. Primero sustituiremos la de un lado y luego la del otro, siendo el mismo procedimiento para ambas. Al terminar conectaremos los terminales. Con las dos escobillas cambiadas ya podremos volver a montar el motor en la lavadora, comprobando que las 4 patas queden perfectamente encajadas en sus lugares correspondientes. Los sujetamos con los tornillos y conectamos las conexiones. Ahora solo nos quedará montar la correa y colocar la tapa posterior.
Antes de poner en marcha nuestra lavadora debemos realizar un reset para eliminar el error de la memoria de la placa de control. Para ello os dejo aquí el enlace al vídeo en el que muestro paso a paso cómo se realiza un reset en este tipo de lavadoras. También lo tendréis en la descripción del vídeo. Ahora sí, después de sustituir las escobillas y realizar el reset ya podremos poner nuestra lavadora en funcionamiento con normalidad. Os recuerdo que en los primeros lavados posteriores al cambio de escobillas el ruido producido por el motor puede ser más fuerte de lo habitual, sobre todo en el proceso de centrifugado, volviendo a la normalidad tras realizar varios lavados. Si el ruido fuera muy fuerte o no disminuyera después de varios lavados tendríamos que comprobar que las escobillas están colocadas correctamente, fijándonos principalmente en la inclinación de su desgaste. Este problema también podría darse cuando las escobillas sustituidas no son originales.